Daniel, dale nomás. Ya, Espérate un poquitito, sí, sí, corta, sí. pero esto como el ahí. Ya, partiendo cronológicamente desde el principio, yendo a la guerra del Pacífico y al peso simbólico de la guerra del Pacífico que se arrastra hasta ahora. ¿Qué características cree usted que puede haber tenido el desarrollo de ese conflicto desde su origen hasta sus consecuencias, que han hecho imposible superarlo? ¿Cómo se han superado conflictos muy parecidos a lo largo de la historia en todo el resto del mundo, por lo menos en Occidente, de una manera mucho más fluida? A ver, no siendo yo una experta en ese tema en particular, yo quisiera cuestionar, partir cuestionando una aseveración, que es que estos temas se hayan resuelto bien en otras partes del mundo. Mi impresión es que cuando ha habido guerra, y sobre todo cuando una de las partes pierde y la otra por supuesto gana, que es lo habitual resultado de las guerras, los que pierden nunca quedan contentos con la situación original. O sea, cualquier guerra produce además una secuela de daño, de dolor, ¿no? de situaciones que son, yo diría, muy profundas en las generaciones que lo vivieron, pero que después de alguna manera también se van heredando en las generaciones posteriores. Pero lo que yo quiero discrepar, entre comillas, es que esto haya sido tan bien fluidamente resuelto, porque lo que uno observa, si uno mira, por ejemplo, la guerra de los Balcanes, si uno mira otros países que tuvieron guerra hace 300 años atrás, en que por cierto hoy día no hay guerra, pero cuando uno va a esos países, hablan del otro de una manera especial. O sea, el tema no se resuelve completamente. Es como los problemas civiles adentro de los países, o sea, cuesta mucho que se resuelvan ciertas heridas. Entonces yo siento que en general la guerra deja secuelas de dolor, de muerte, violaciones a veces, ¿no? Y más la pérdida concreta de una sensación, en este caso, de territorio, que hace sentir como, y en este caso además, el acceso al mar, que tiene una connotación particular, porque si ustedes ven, hay un mapa muy interesante que muestra la distribución, entre comillas, de pedazos de Bolivia en distintos países, y sin duda Chile el que tiene la menor proporción. O sea, Brasil, Argentina, Perú, Paraguay. creo Paraguay, se quedaron con partes de territorio muy grandes y sin embargo no se vive de la misma manera. Y esto está vinculado con otro tema que lo voy a tratar un poco después. Pero primero decir que yo creo que, creo que toda secuela de guerra deja daños que persisten en el tiempo. Segundo, creo que en este caso específicamente el hecho simbólico lo mejora, creo que simbólico, del acceso al mar, al margen de lo que tiene cualquier guerra, es particularmente importante, y pérdida de territorio asociado a eso, que es la sensación de pérdida de parte del Estado, parte de la soberanía, pero asociado a todo eso, en mi juicio, con una explicación política de los problemas de la ausencia de desarrollo social en Bolivia. Y digo política, porque históricamente determinados sectores políticos de Bolivia han explicado la situación de miseria y de pobreza de los bolivianos, del mundo indígena, asociándolo a la pérdida de la salida del mar, en condiciones que hay otros países mediterráneos que han resuelto adecuadamente sus problemas de desarrollo, con lo cual el tema de la mediterraneidad no parece ser el único factor importante, y hay otros factores estructurales, también de política social. Entonces, yo diría que hay un problema en una guerra que uno pierde. Yo digo esto, y se los digo porque yo, cuando recién llegué como ministra de Defensa, me hice una pregunta que es muy absurda, a lo mejor, o más que la pregunta absurda, nunca las preguntas son absurdas, la respuesta era muy obvia, y tiene que ver con todo. ¿Y por qué con Argentina hemos logrado avanzar tanto y es tan difícil al norte avanzar? O sea, avanzamos, retrocedemos, avanzamos, y es la historia de las relaciones internacionales de Chile, avanza y retrocede. Entonces un almirante me contestó una cosa tan obvia como que porque allá perdimos nosotros y nosotros no hemos quedado tranquilos con nuestro status quo territorial, en cambio en el norte ganamos nosotros y no hay tranquilidad y contento con esa situación. Entonces yo diría que es una mezcla de que en general en las guerras todos los ejércitos producen secuelas, daños de todo tipo muy duros. Y cuando uno gana, además, pese a que hay un viejo dicho que
tremendo en la derrota, generoso en la victoria. Eso no siempre sucede. Y la verdad es que hay dolor guardado, más resentimiento por la situación social que ha sido atribuida al hecho, más en lo simbólico, que yo creo que se ha mantenido esa situación a través de una educación, textos escolares. O sea, nosotros los textos escolares en Chile con la guerra que hubo con Argentina en el pasado, cuando perdimos la Patagonia, ese no es un elemento que se exacerbe, que se produce como parte de la historia. Pero yo tengo la impresión de que en Bolivia y en Perú, cuando uno va, hay un heredar de generaciones y generaciones de esta historia y de todo el dolor que significó todo lo demás. ¿Y usted cree que la herencia, digamos, simbólica de la guerra es la que nos deja ver con claridad temas de agenda de presente o de futuro, o que al revés, que se instrumentaliza esa herencia para apoyar estrategias que tienen que ver con problemas que no derivan de la guerra? No, yo creo que se instrumentalizan. O sea, toda guerra tiene una herencia, pero eso en cualquier parte, gane o pierda, ¿no es verdad? Yo creo que se instrumentaliza políticamente, por un lado, y termina constituyendo un factor de política doméstica. Entonces, cada vez que hay problemas internos, entonces aparece Chile, porque cuando tú tienes problemas internos, tú puedes usar un enemigo externo como un factor aglutinador, ¿no? Entonces, en el fondo, tú dices, mira, todos nuestros problemas nuestras diferencias son menores, el verdadero malo es el que está allá afuera, etcétera. Yo creo que aquí se instrumentaliza en función de una política doméstica compleja. ¿Ah? Y eso sí, histórico. Y ahora, obviamente que cuando si a uno le dicen desde chiquitito que porque no tiene acceso al mar, no puede vender, no puede producir, no sé qué, eso hace clic con algo que les pasa por dentro a las personas. O sea, porque uno puede tratar de instrumentalizar a cualquier persona, pero si eso no te hace, no se vincula con algo que te hace sentido, no funciona. O sea, hay mucha gente, partidos políticos, grupos que tratan de inventar todo tipo de monos y no funcionan. Entonces, hay algo ahí que tiene que ver con herencia, pero con herencia más que herencia, porque ustedes, ¿qué recuerdo tienen de la guerra? Yo no, que soy más vieja que ustedes, no tengo ninguno más que lo que aprendí en los textos, ¿no es verdad? Pero tenemos una suerte de desapego, desafección con esos temas en términos afectivos. A nosotros no nos produce la misma sensación. Entonces, me parece que lo que pasa es que también hay una mantención de lo que tú dices, la herencia, más una manipulación, instrumentación del tema. Y desde que se inicia esta reivindicación marítima de Bolivia, o por lo menos, digamos, segunda mitad del siglo XX, ¿se puede identificar en Chile alguna evolución en algún sentido, digamos, variaciones en su posición? Bueno, yo creo que, la política exterior chilena siempre ha señalado que nosotros respetamos los tratados internacionales, ¿no es verdad? Y lo seguimos señalando. Lo que sí sucedió, primero yo diría durante el gobierno militar y posteriormente durante este gobierno, no tengo información si los gobiernos anteriores a la concertación lo hicieron, es asumir que ahí había un problema, ¿no es verdad? Que había un problema y que había que mirar si había alguna posibilidad de, ustedes saben que siempre ha habido esta alianza Perú-Bolivia, o sea, Perú-Boliviana. Si había alguna posibilidad de resolver este tema de alguna manera, y ustedes saben que en Charaña, el abrazo entre los presidentes, Banzer y Pinochet, y Pinochet le propone a Bolivia un corredor en el límite con Perú, con lo cual además... Con soberanía. Entregan, Sí. qué sé yo, ¿cuánto era? No sé cuántos kilómetros, 10 kilómetros, creo, algo así. Con soberanía, pero con devolución de territorios por el lado, por ahí, por Calama, por otro lado, ¿ya? Porque de esa manera resuelve el problema formal de la salida al mar. Y por otro lado, te quedas con dos vecinos, y no con un solo vecino y no con dos, porque tu vecino es Bolivia. Pero, como ustedes saben, del tratado, si no me equivoco, el 29, exige que cualquier solución limítrofe requiere el acuerdo de las partes. Y por eso que requiere... Entonces, Pinochet le manda a Perú el planteamiento, y Perú, como se hace en la diplomacia, no es que contesta que no, sino que nunca contesta. Ya. Eso parece que me lo han explicado a mí. En la diplomacia, cuando no te contestan, es que te están diciendo que no. En el área de la defensa es distinta el lenguaje y el tipo de cosas. Entonces, el presidente Lagos, cuando asume, se da cuenta que este tema está ahí. Y por otro lado, entonces, nosotros hemos analizado este tema también aquí en la defensa,
y tú te preguntas cuáles pueden ser las alternativas a un país que tiene la percepción de que la mediterraneidad es un factor de su desarrollo, pese a que Chile siempre le ha otorgado calidad marítima, que se llama, en el sentido de respetando los tratados, a la vía, ferrocarril, camino, todo eso se ha resuelto, el puerto, ¿no es verdad? Todo eso está funcionando bien. Entonces tú tienes la alternativa, tres alternativas. Tienes la alternativa de mantener calidad marítima y a lo mejor inventar nuevas carreteras, nuevas formas, ¿no? Está la forma de, qué sé yo, un corredor o algo de esa naturaleza. Y hay otra que se exploró también en algún momento, que es una especie de concesión, que no es tú no entregas propiedad, pero lo concesionas por 90 años, Claro. qué sé yo. Todos esos temas se estuvieron trabajando, ¿no? Y se estuvo viendo cuál era lo mejor, cuál era lo peor, cuál tenía tales implicancias, cuáles otras, y cuáles además eran más interesantes. Y por otro lado, todo esto en relación al gas, por un lado, y a firmar un tratado de libre comercio. Pero lo que yo quisiera decir es que Chile siempre ha estado dispuesto a tener relaciones, a retomar las relaciones diplomáticas, absolutamente todo eso, pero ellos no quieren. Se ha buscado un mecanismo y en esto, entonces, pues ha habido, yo diría, ha habido distintos gobiernos que le han dado distinta importancia al tema por un lado y distintas disposiciones, ¿ya? En términos de voluntad para avanzar en algo, o para profundizar. Ahora, este no es un tema político fácil en Chile. O sea, Chile nos baja el mayor de los sentimientos patrióticos cuando pensamos que alguien quisiera entregar un trozo de terreno, qué sé yo. Pero yo creo que aquí lo que ha habido es la percepción, por otro lado, a nivel internacional, que Bolivia ha tenido ciertos éxitos en ese sentido, y es que en una región bastante convulsionada con la América Latina, desde el punto de vista de la fragilidad de las instituciones democráticas, y a Chile, con todo, que cada cual podrá tener críticas en un u otro sentido, Chile es un país que está estable, que ha seguido creciendo, menos de lo que quisiéramos, pero que ha ido así. Y por lo tanto, la percepción en el mundo es ¿qué les cuesta a los chilenos, que les está yendo tan bien, darle un pedacito? ¿Entiendes? Entonces, cuando tú vas a los organismos internacionales, ese tipo de conversaciones salen. Ustedes no han evaluado que a lo mejor sería bueno resolver de una vez por todas este tema, etcétera. Entonces, yo creo que este es un tema que requiere también bastante valentía hacerse cargo de él y mirar una buena solución. ¿Y por qué hace 30, 28 años Chile está dispuesto a firmar un acuerdo con soberanía y ahora no está dispuesto a sentarse a discutir si la soberanía es tema? Lo que pasa es que sí, yo te recomendaría leer el discurso del presidente Lago Monterrey, donde explica todo lo que se ha hecho en ese tiempo. Y se ha hecho mucho. No, se han discutido los distintos intentos de posibilidades. acercamiento se han hecho. No, pero lee el discurso con detalle porque ahí él explica incluso todo esto que le estoy diciendo. O sea, que se trabajó la posibilidad de una concesión, de corredor, todo eso se ha trabajado. Incluso el tema de un corredor, pero con compensación territorial. O sea, incluso el modelo Charaña estuvo siendo evaluado también. Sí, pero fue, o sea, lo que se vio fue cuando Lago explicó que era todo boliviano menos el policía que sacaba el parte, o sea, dando a entender que la soberanía. No, lo que pasa es que es complejo tener, por ejemplo, un lugar dentro de tu país donde funcionen leyes distintas de las de tu país. Es muy difícil. Si ahí, o sea, el tema de la legislación laboral, por ejemplo, es complejo porque tú tienes un puerto donde hay trabajadores funcionando con las leyes chilenas como corresponde y al lado un pedacito de tierra que trabajen con otra legislación. Es complejo, pero en todo caso, yo quiero decir que se estaba trabajando distintas alternativas cuando vino el cambio de gobierno, porque se estaba trabajando esto primero con Banzer, después con Quiroga y se iba avanzando bastante bien, pero en eso llegaron las elecciones y ya era políticamente súper poco presentable porque ya los movimientos indigenistas se habían empezado a levantar en contra de esto y querían ganar las elecciones. Bueno, gana el Goni y él se da cuenta que esto es una papa caliente y suspende las conversaciones por mucho tiempo. O sea, yo aquí quisiera decir muy honestamente y no por patriotera, que Chile de verdad ha tenido la mejor voluntad en esta discusión, pero como esto es un tema política doméstica boliviana, pese a que este era un tema que incluso cuando venían los ministros, nosotros lo conversábamos entre los ministros de defensa, nos traían mensajes y todo tipo de cosas, sobre el gas me refiero, pero también vinculado a esto,
La verdad es que ha habido de parte de Chile una muy buena voluntad y disposición. Y yo creo que allá, como este es un tema de política doméstica muy complejo, que puede hacer caer un gobierno, ha habido un freno de mano puesto muy importante. Ahora, cuando tú estás tratando temas tan complejos y delicados como estos, que tienen impacto político allá, pero también acá, tú tienes que hacerlo de manera seria, responsable, convencido de que tú lo que estás planteando puede ser respetado por el otro, ¿no? Y lo hace además cuando te conviene, no cuando te ponen contra la pared o contra el pizarrón. O sea, cada país tiene su dignidad y establecerá condiciones para conversar. ¿Ah? Y de repente hubo algún otro tipo de situaciones que no fueron las mejores, pero las más adecuadas para llegar a ciertas conversaciones que fueran serias y responsables, porque para este tipo de temas tú requieres interlocutores que te den fe y seguridad de que los acuerdos, cualquiera fueron, ¿eh? Cualquiera, muy menores o mayores, sean respetados. Y en ese sentido no ha sido fácil en todo este tiempo. Claro, y cómo para Chile, en su proyección hacia el exterior, Chile, que es un país que trata de una política multilateralizante, digamos, tener que entrar afuera mismo a evitar que este tema se multilateralice al mismo tiempo, que está tratando de crear bloques y de generar una política exterior así. Es que no es distinto a lo que hacen todo el resto de los países, que las tensiones entre dos países de cualquier nivel son siempre bilaterales, a menos que lleve a un escalamiento de tal dimensión y un impacto de tal dimensión que requiriera la intervención de terceros, que no es el caso, no es el caso. En lo único que podemos, comillas, multilateralizar es que en el caso de que Chile propusiera algo concreto pegado a la frontera con Perú, requiere el acuerdo de 3 partes y no de 2 nomás. Pero la verdad es que si tú multilateralizas, tendrías que multilateralizar todas las diferencias, llamémosle, limítrofes que existen en el resto de las Américas o en otros países y no corresponde. Cuando las partes en conflicto necesitan que otros organismos, las partes, no una parte, necesitan que otros intervengan, hay espacio en los organismos multilaterales. Pero la verdad es que aquí lo que pasa en verdad, es que para Chile esta no es una cuestión pendiente, porque hay tratados firmados y que hay que respetarlos. Si tú empiezas a cuestionar los tratados internacionales, tienes que cuestionarlos todos, de todos los límites de la América, y México podrá cuestionar los propios, y cada país de Centroamérica, o sea, donde haya habido guerra, en algún momento tendrían que ponerse todos en cuestionamiento. Lo que nadie entendería es que tú multilateralices un tema y todo lo demás queda en el ámbito bilateral. Entonces, es obvio que mientras se puede resolver de forma bilateral, aquello que requiera ser mirado es el mejor mecanismo, ¿no? Ahora, uno multilateraliza otras cosas, que lo hemos trabajado, temas de desarme, ¿no? Temas de las conferencias de desminado, las conferencias y que lo hemos logrado, está bien en América Latina en todo eso, es que América Latina, porque Estados Unidos no tiene producción de armas de destrucción masiva, o sea, hay una cantidad de herramientas, ¿no?, por la paz que Chile usa, no solo en lo comercial, usa muy fuertemente y trabaja muy fuertemente, porque además son temas multilaterales. Tú no sacas nada con desarmarte con el del lado si los otros están armados. Entonces, son temas que tú tienes que ir avanzando. Pero en este tema, bueno, una decisión, en este caso yo creo que la Cancillería es la que tiene que contestarte centralmente, porque ellos son los responsables de este tipo de decisiones, me refiero a que lo proponen el presidente, pero es la manera como todos los países se entienden, salvo cuando la situación ameritara un tratamiento distinto, que no creo que sea el caso, para nada. ¿Y qué significa, cómo se analiza desde la perspectiva de defensa, digamos, que un presidente de un país vecino dice que con Chile hay paz pero no amistad? ¿Tiene alguna implicancia desde el punto de vista de la defensa? Desde el punto de vista de la defensa, la verdad es que cualquier declaración de cualquier personaje público, sea el presidente de una república como un diputado o el líder de un movimiento indigenista o de un sindicato como la COB u otro, nosotros hacemos seguimiento siempre de todos los temas para ver si obviamente hay algún elemento que deberá ser tomado en consideración cuando uno hace, digamos, lleva adelante sus tareas. Y eso es nomás, digamos, nosotros tenemos una evaluación
de lo que son las amenazas que un país como Chile puede tener. Tanto en lo que es de la así llamada agenda de seguridad tradicional, que es el problema entre los estados, como en cuanto a los nuevos tipos de problemas que se llaman las amenazas asimétricas, que estamos hablando centralmente de temas como los riesgos para Chile, la droga, del narcotráfico, de la guerrilla, el terrorismo, el crimen organizado, el tráfico de armas, etcétera, etcétera. Entonces, en defensa, nosotros siempre estamos mirando y evaluando todos esos temas y mirando qué tenemos que hacer para, en caso de cualquier este tipo de amenazas teóricas, se produzcan, se concreten o se escalen. Y en ese sentido, cualquier declaración de esa naturaleza la evaluamos, pero también la miramos con mucha responsabilidad y seriedad. Y nos damos cuenta, y además esto es un tema que yo he aprendido mucho antes en la política y en este sector en particular. El discurso público de las personas tiene distintos usuarios. Y muchas veces el usuario interno es mucho más importante que el usuario externo. Y entonces uno no tiene que... Ustedes van a mostrar esto porque yo voy a decir subirse por el chorro y es súper poco pedagógico, pero súper poco elegante, pero académico. Pero, o sea, uno no puede... la palabra para subirse por el chorro, pero engancharse con un concepto que tiene muchas veces lógicas de otra naturaleza, ¿no? Es como cuando hubo un ministro de defensa y un comandante en jefe que dijeron que Perú tenía que decir algo con respecto a este tema. Y todo el mundo se subió y dijo, estaban tratando de multilateralizar. Cualquiera que sabe un poquitito lo que significa lo que hablamos delante, que Perú tiene que dar una aceptación para ciertas cosas, si lo supiera de verdad y lo mirara con tranquilidad y frialdad, estos temas se daría cuenta que lo más probable que era otro tipo de cosas lo que se buscaba. Y no multilateralizar el tema. Yo lo digo porque con frecuencia uno lo lee analistas, expertos, opinan, periodistas, y yo creo que es muy bueno, al revés, mantener la cabeza tranquila, fría, y mirar qué significa eso. Y pasan esas cosas. Y hay gente que es dura, y que tiene que ser dura para mantener su clima interno tranquilo, su situación interna tranquila. Y cuando Bolivia y Argentina firmaron la cláusula que bloquea el paso de gas a Chile, eso no tiene una implicancia más, digamos, no es un discurso solo interno. No, también, porque mira, somos un gobierno capaz de poner dificultades a este país. Pero el otro país se involucra. Se involucra, ¿por qué? Por su propia situación doméstica. ¿Y por qué nos cortan el gas a nosotros? Porque es mucho mejor pagar el costo político internacional con un país amigo que pagar el costo interno de un gobierno que no le pueda garantizar. No estoy diciendo que estoy de acuerdo, estoy señalando mi análisis de ese tema. Es mucho peor para Kirchner tener una crisis energética interna que tener un pequeño problema con Chile con el cual sabe que va a hablar por teléfono y se va a arreglar y va a explicar, mira, estoy complicado por esto y tuve que tomar esta decisión. Porque al final cuando tú has logrado grados de confianza, es como, o sea, con confianza alta tú puedes hacer cosas que al final tú puedes conversar, ¿no? ¿No es un éxito de Bolivia en regionalizar el tema? No, para nada. Mire, si es que las cosas son mucho más, yo creo que no hay que subir. Yo acabo de hablar con el ministro boliviano, me llamó por otra cosa, me llamó el viernes urgido por una declaración del ministro argentino que decían que en Bolivia estaba muy grave la cosa, que se le podría llamar la libanización, eso leí yo, no sé si lo dijo, lo que apareció en la prensa, y que en materia del viaje próximo a Haití con el ministro brasilero y sobre todo con el chileno iba a ser la situación boliviana, con lo cual los bolivianos estaban con los pelos parados, por supuesto. Y entonces me llamaba para saber si era verdad esto, y por supuesto que no, porque la verdad que nosotros no tenemos ninguna agenda particular, siempre con los otros ministros uno analiza el continente, los distintos temas, pero no es una cosa particular contra Bolivia, ni mucho menos, y hablamos tranquilamente con el ministro, él ha venido acá, hemos estado en reuniones, y cada cual, digamos, puede tener una relación, llamémosle cordial, pero defendiendo los intereses de su propio país, como corresponde, ¿no? Y cada cual entiende y respeta que cada cual juega su rol. Han habido declaraciones de actores políticos chilenos que puedan obstaculizar, digamos, el trabajo de Chile en el sentido que favorecen un clima de polarización. Sí. No me acuerdo las palabras exactas,
pero hubo unas declaraciones de Lavín poco afortunadas, diría yo. Que era como, hagámosle lo mismo, no sé qué. Bueno, uno tiene política exterior, tiene que ser serio, yo diría. Y no puede actuar. A mí me parecieron irresponsables esas declaraciones. No recuerdo el tenor exacto, pero cuando lo leí, en el momento que lo leí, las frases me parecieron que eran irresponsables. Y poco, de una mirada poco alcance. Yo no estoy diciendo que uno no tenga de repente que ser fuerte, y el presidente Lago Monterrey demostró que puede ser firme y fuerte cuando es necesario. Pero tirar, ¿cómo se puede llamar? Pero por otro lado, no voy a calificar. Pero creo que hay que tener mucho cuidado cuando uno trabaja en estos temas, estar bien informado y tener opiniones responsables en serio, ¿no? No puede tirar al voleo porque eso le cae bien a la gente que va a votar por uno. Esa cuestión no se puede hacer ni en ese tema ni en ningún otro tema mejor. Y el problema que estamos viviendo en Chile, un clima, también va a poder constituir un problema doméstico si es que electoralizamos todos estos temas. Y estos son temas de Estado y temas que tienen una tremenda y complicada secuela. Entonces yo estoy viendo una tendencia a electoralizarlo todo que me parece súper nefasta, porque creo que estos son temas de política de Estado y no se pueden mezclar con contingencias políticas menores, ¿no? Porque las consecuencias pueden ser graves, tanto desde el punto de vista que puede aparecer frente a los organismos internacionales que Chile está teniendo una actitud que no corresponde, como a deteriorar más relaciones que pueden a lo mejor mantenerse en esta especie de, ¿cómo llamarle? Statu quo de claro, con complejidad, que no son cómodas, que no son fáciles, que pueden ser hasta malas de repente, pero que es parte, pero que no estamos a puerta de una guerra, ni mucho menos, no, por favor. Y hay estos incidentes en la frontera que están en estudio, pero que también tiene que ver, los militares usaron la bandera, parece que venían un poquito pasado el copete, han estado en una fiesta, han dicho, o sea, no sé si me entienden ese tipo de cosas. 3 días después llegó todo el alto mando ahí a pedir excusas, a decir que por favor le devolvieran la bandera y la foto y toda la cosa. O sea, fue una cuestión. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en estos temas, como ministro de Defensa en particular, cualquiera, bueno, de repente sabemos, viene una marcha, ¿no? En el norte, nos quedamos aquí, tenemos que ser súper tranquilos. ¿Ah? Tranquilos porque las cosas hay que mirarlas en todas sus dimensiones realmente, y generalmente las dimensiones no son que están a punto de invadirnos, sino que son, pero a la vez con todos los ojos oídos alerta, digamos, y tomando todas las medidas del caso, que no es mandar tropas, porque siempre piensan que uno manda tropas a la frontera. No, en Chile los carabineros controlan la frontera, hay gobernadores, intendentes, alcaldes, hay una buena posibilidad de conocer lo que está pasando con tranquilidad y tomar las medidas correspondientes con tranquilidad, pero con la oportunidad correspondiente. Acá nos pregunta. ¿Sí? ¿Cómo? Algunos académicos y políticos también chilenos han dicho que Chile de alguna manera fue poco hábil o un poco lento a la hora de generar una política de aproximación a Bolivia, digamos, no solamente al lado de lo jurídico, sino también digamos como con gestos empáticos. Se han propuesto distintas cosas como terminar con este tema del pasaporte, o que empresarios bolivianos puedan acompañar al presidente Lago en su gira, o que vengan delegaciones de universitarios, estudiantes a Chile. Estratégicamente se podría manejar como un ámbito que ha estado pobre. A ver, yo de lo que yo tengo información, aunque creo que la Cancillería te puede contestar mejor estas preguntas, porque uno no está al tanto de las cosas chicas de detalle que puede haber permanentemente. De hecho, tenemos... A ver, lo primero es que no es fácil hacer un montón de cosas cuando tú no tienes relaciones políticas con otro país, ¿no? Nosotros tenemos un consulado allá, y bueno, y se mandó a Pérez Lloma, que es una figura potente con una tarea bien concreta. Y ahí se han hecho muchas cosas que no eran conocidas, y que por primera vez las habló Monterrey. ¿Puedo afinar un poco la pregunta? A propósito, digamos, de que esta necesidad que tiene, por ejemplo, el gobierno boliviano de decir cosas que pueden sonar acá mal, pero que son por necesidades internas, digamos, de trabajarlo internamente. O sea, tú dices dar menos flanco, ¿eso es lo que tú quieres decir? Claro, o sea, ir como al origen cultural del problema, que al final se traduce en un problema político, estratégico, geopolítico, no sé. ¿Y es posible, crees tú eso? Eso es lo que me No, lo que quiero decir es lo siguiente.
Yo creo que siempre los países que quieren, o sea, Chile ha dicho queremos contribuir al desarrollo, ¿no es verdad? Y vamos a dar todos los espacios y si podemos hacer un tratado de libre comercio y de alguna manera, voy a llegar a tu tema, pero Sí. lo que quiero es, quiero ordenar, llegar digamos, todas las cosas que Chile ha ganado con ciertos elementos, poder transferir la experiencia, compartir la experiencia con Bolivia, así como en Argentina, con Perú. Nosotros con Perú estamos asesorándolo para su propio firma de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, contándole nuestras experiencias. Bueno, lo que sucede, y por ejemplo nosotros invitamos a los comandantes en jefe a la FIDAE o al ministro de la FIDAE, ahora está el director de la policía acá, o sea, hemos atendido hijos médicamente acá de ex ministro de defensa, todo esto va callado porque no lo hacemos con afán de marketing, sino de apoyar, ¿no? Y hay muchas cosas que se hacen calladito, ¿no? Claro, tienen el problema que no provocan esa llamémosle sensación de la población que diga, oh, qué buenos son los chilenos, no. Pero la pregunta que yo me haría es, ¿cuál sería el tipo de gesto, si es que existen, que permitiera revertir un proceso cultural y simbólico muy engendrado, yo diría, no engendrado, ¿cuál es la palabra? Muy interno, muy acentrado, esa es la palabra, en una nación. Porque uno ve que uno hace todo tipo de gestos y la verdad es que la historia de las relaciones ha sido de avance y de retroceso, de avance y de retroceso. O sea, ha habido otros gobiernos que han hecho otros gestos, ¿entiendes? O sea, y ¿para qué más el abrazo charaña? O sea, ya eso era como dos presidentes militares diciendo ya esta cuestión se resolvió, o sea, ¿qué más? Yo viví eso, digamos, como espectador externo. Y no se logra. Entonces yo diría que efectivamente yo creo que hay una serie de temas que, por ejemplo, con los peruanos nosotros hemos estado trabajando y que son simbólicamente muy importantes, no nosotros ministerio, gobierno de Chile. Por ejemplo, el tema de que los peruanos en Chile se sienten súper discriminados, y el tema de las leyes laborales, un montón de situaciones de seguridad social de los peruanos, y porque somos discriminatorios los chilenos, somos discriminatorios con los peruanos, con los bolivianos, somos discriminatorios. Y tenemos cierto airecito de superioridad nosotros, nos sentimos un poquito superiores. No digo que sea real, digo que es la sensación que uno percibe. Bueno, el punto es que frente a tu pregunta, ¿cuál sería aquel, si es que hubiera el gesto que pudiera hacer cambiar esa percepción? Y no es fácil tener claro eso, porque uno supondría que el gesto sería dar la paz al mar, ¿no es verdad? Y pudiera ser, digamos, pero tienen todas estas otras diferentes problemas que tienen. Pero aquí yo no voy a hablar con ministra de Defensa, voy a hablar así en general, pero sí. Podría pasar que tú le das el corredor y después resultó que el corredor era chico, que el puerto no era bueno, no sé si me entiendes. Claro. Entonces mi impresión es que cuando son cosas de este tipo simbólicas, la verdad que a lo mejor uno tendría que identificar si hay algo simbólico suficientemente importante que permitiera cambiar el curso de las relaciones. Yo creo que se han hecho un montón de esfuerzos por toda esta vía que tú dices, por la relación entre los estudiantes, chiquillos nuestros que estudian allá, chiquillos que estudian acá, y yo creo que a lo mejor, y se han hecho muchas cosas. Yo no sé si yo no podría calificar de lento, porque la Cancillería ha estado trabajando harto en los años, estos 5 años, que es lo que yo puedo conocer como ministra de Salud primero. Sí. Pero mi impresión es que no es un problema de número, no es un problema de cantidad de gestos. A lo mejor, o sea, siempre se requiere calidad, siempre tiene relación con la cantidad, pero yo tengo la impresión que se requiere algo, si su objetivo fuera cambiar esto, sí, se requeriría algo de una calidad simbólica que o no hemos encontrado, o que es justamente lo que está en discusión, entonces, y que tampoco te garantiza el éxito. Entonces yo creo que lo único que corresponde es seguir trabajando, buscando los mecanismos, los interlocutores y la oportunidad adecuada
ver cómo poder ayudar a que Bolivia salga en su desarrollo, porque ese creo que es el tema central, en definitiva. ¿Ya? Ahora, eso no quiere decir necesariamente corredor, puede decir aumentar la calidad marítima y buscar tratados económicos y todo. Pero en la medida que esto siga siendo un problema de política doméstica, no depende de nosotros nomás. ¿Entiendes? Tiene que haber voluntad por dos partes. Y voluntad en serio por dos partes para sentarse a trabajar en serio. En estas áreas, para que las cosas funcionen, tienes que trabajar en serio y callado. Si no, los panes se queman en la puerta del horno. Yo no me puedo sentar en serio a hablar contigo si tú todos los días hablas por la prensa pegándome patas por la prensa. Es difícil eso, ¿no? Porque no hay entonces las condiciones para saber, bueno, este gallo está hablando en serio o no está hablando en serio. Estoy hablando en general, teóricamente. Entonces, por eso digo que estos temas no son sencillos. Yo creo que hay que hacer esfuerzos y si surgen ideas de gestos o hechos que tienen una simbología tal, hay que hacerlo probablemente si eso no afecta a los intereses chilenos. ¿Ya? Pero por otro lado yo creo que hay que ser súper realista, que estos temas no son de fácil solución ni aquí ni en ninguna parte. Y para terminar, Ahora yo creo, perdone, que sí es necesario actuar como a los distintos niveles, o sea, no es solo un problema entre los ejecutivos, hay que haber relaciones entre parlamentarios, relaciones entre dirigentes políticos, entre academia. Nosotros, por ejemplo, no tenemos relaciones, pero sí hacemos encuentros académicos de la defensa con encuentros académicos. Yo estuve la semana pasada en Brasil y había gente de Bolivia. O sea, nos encontramos siempre en miles de cosas. Entonces, lo único que uno no puede hacer, a mi opinión, es cortar los puentes. Algún puente tienes que dejar, sea puente político, legislativo, ejecutivo, académico, sindical. Nunca hay que cortar los puentes porque son nuestros vecinos, siempre van a ser nuestros vecinos y el ideal es que a ellos les vaya regio, porque en la medida que ellos estén bien, vamos a tener una mayor estabilidad también en la región. Y de ese punto de vista se dan las lógicas absurdas, que por un lado no hay relaciones políticas, pero sí nos encontramos en ejercicios combinados. Desde el punto de vista de la defensa, hay relaciones. Los comandantes en jefe se encuentran en los encuentros de comandantes en jefe de ejército, de esto, se conversa. Cuando hay reuniones de ministros, conversamos entre los ministros. O sea, no hay siempre los puentes tienen que estar abiertos. Ahora, los puentes se abren no para llegar a acuerdos que pueden lesionar los intereses nacionales, pero por el contrario, para ir mirando si hay elementos que permitan poder mantener la paz y estabilidad, que es lo que a nosotros nos interesa. Para terminar, yendo hacia adelante, ¿cómo se puede proyectar a futuro una relación entre los países obligados a integrarse, digamos, y que formalmente no se puede integrar nunca dentro de un contexto formalmente incluso cada vez más integrado? ¿Cómo se proyecta Chile hacia adelante, siendo que nunca puede estar consciente de cuál va a ser la política a largo plazo de Bolivia? Bueno, yo creo que Chile está requete integrado y súper inserto, y está muy legitimado en el resto del mundo. Suficientemente como para que este elemento no signifique una vulnerabilidad tremenda. Lo que pasa es lo que yo decía antes, que por supuesto que lo ideal es que haya relaciones políticas o económicas con todos los países que nos circundan, entre otras cosas porque eso le da más estabilidad y entre otras cosas porque nosotros también nos importa que, como yo decía, que Bolivia esté bien. En ese sentido, por eso que el presidente ha dicho, bueno, si hay tantas ganas de diálogo, restablezcamos las relaciones políticas, ¿no? Y las relaciones políticas uno las puede restablecer sin que necesariamente la gente baje su propia bandera. Si cada país tiene derecho a tener sus aspiraciones, ahora, siempre y cuando respetemos el derecho internacional, los tratados y todo eso, y ese es como yo diría, el piso mínimo para seguir conversando. Pero lo que yo les plantearía a ustedes es que no se vea las cosas como tan blanco-negro. ¿Por qué? Porque lo que sucede en política exterior y en las relaciones entre los países es que se dan situaciones súper curiosas, porque por un lado aparece como esta falta de relaciones políticas que existe, efectivamente, no hay relaciones formales, ¿no es verdad? Pero por otro lado hay empresarios chilenos con empresas importantes allá, hay viajes de chilenos, de bolivianos, estudiantes chilenos y bolivianos. O sea, no es que haya una muralla entre ambos países gigantesca. Nosotros, por ejemplo, en el área de la defensa, ¿qué estamos haciendo?
una de nuestras prioridades es desminar todos aquellos campos minados que están en la frontera con Bolivia, ¿ya? Porque lo que ha sucedido es que estos se produjeron en la época del 75 y el 78, 75 sobre todo, cuando hubo una cuasi invasión desde Perú a Chile, según dice la historia, y Bolivia. Entonces, ¿por qué pone una mina? Las minas antipersonales no son para atacar a nadie, son al revés, para enlentecer el camino de las personas y de los tanques cuando cruzan una frontera. Entonces, cuando Chile tiene campos minados y aparece como agresivo, la verdad es que eso es defensivo, primera cosa, ¿no? Y hay minas antipersonales y minas antitanques colocadas ahí. Entonces, nuestra prioridad es Arica, Chacayuta, porque ahí está el aeropuerto y todo eso, y Bolivia, Calama, para allá, ¿no? Nosotros estamos desminando como una señal de buena voluntad para nuestros vecinos, ¿no? Porque además tenemos un compromiso internacional de desminar el país. Ya destruimos todas las minas en stock y ahora tenemos que empezar a desminar los campos. Y un problema de plata nomás, ¿eh? Estamos trabajando en todo eso y ahora luego estamos partiendo. Estamos desminando tejas verdes que no deberían nunca haber sido minados, eso fue una locura, ¿no? De algún tipo ahí. Y lo otro que tiene otra razón. Entonces, nosotros estamos estableciendo, como digo, medida de confianza mutua, tenemos relaciones a nivel de las Fuerzas Armadas, etc. ¿Ya? Ahora, se va a continuar con relaciones comerciales entre empresarios, el mundo privado, y habrá que ver alternativas para, ojalá, poder retomar las relaciones políticas. Que 20 años más, dijo el presidente. Cuando sea. Yo no pongo plazo en este tipo de cosas porque como cuando esto es como los matrimonios, pues, no es un problema de uno, es un problema de dos. Y cuando son problemas de dos, es más difícil encontrar soluciones. Pero así es la vida y eso es lo que hay. Y sobre esa base que hay que trabajar y buscar cómo seguir trabajando para que haya paz en la región, digamos, ¿no? En la subregión. Yo diría que es eso. Y como siempre en este tipo de situaciones históricas y políticas se verá qué se trabaja, cómo se trabaja, cuándo, de manera que tenga buenos resultados. Yo no tengo una receta, creo que no hay recetas para esto. Lo que sí hay es una buena disposición y buena voluntad. O sea, Chile no es un país que pretenda ser agresivo para nada. Estamos súper tranquilos con un statu quo territorial y entendemos que puede haber un problema de terrenalidad. Personalmente, creo que los problemas son más bien de tipo social y estructural y económico, ¿no? Y que a lo mejor gran parte de los... No soy una experta en el tema boliviano, digamos, en la economía interna de Bolivia, pero cuando uno ve que hay otros países mediterráneos que están súper bien, quiere decir que hay un problema interno de definiciones internas, de falta de acceso de oportunidades probablemente a sectores de la sociedad, que Bolivia es un país que tiene tremendos recursos naturales, ¿no? Muy importantes, y que entonces hay un tema interno que es materia de ellos. Yo no voy a pronunciarme a ese respecto, como qué es lo que tienen que hacer. Sí. Lo que quiero decir es que yo creo que este tipo, que probablemente la causa de sus problemas de desarrollo no es la falta de asesoramiento. Sin embargo, nosotros al menos vamos a garantizar toda la cualidad marítima posible y vamos a seguir viendo otros escenarios que sean. Muchas gracias. ¿Bien?